Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En este caso seguimos retomando la lectura del libro La Vía para el Futuro de la Humanidad del autor francés Edgar Morin. Estamos retomando la segunda parte de este capítulo llamado Ciudad de Hábitat. Comenzando por las vías reformadoras, espero que sea de su agrado, y dice así. Las vías reformadoras. Las vías reformadoras se inscriben en un proyecto global de humanización de las ciudades que comparte en primer lugar la instauración de una buena gobernanza. Para una buena gobernanza. Desde hace algunos años han aparecido las nociones de democracia participativa, participación y buena gobernanza, y más concretamente de gobernanza urbana. Conviene subrayar que estos términos todavía son objetivo de muchos malentendidos e instrumentalizaciones y que también se encuentran en dificultades reales para su utilización concreta. Aún se aplican demasiado a menudo sobre conceptos borrosos y a veces equívocos. Paralelamente a esta abundancia de términos y teorías, florecen por todas partes numerosas iniciativas que atestiguan el despertar de una nueva forma ciudadana de compromiso y de movilización, con sus éxitos y sus fracasos. Expresan las esperanzas, ilusiones, desilusiones de democracia participativa y de buena gobernanza, e ilustran la capacidad de acción y los progresos que todavía están por realizar para sostener en vasto movimiento de participación y de concertización a escala local, en una palabra, de reconquista de la ciudadanía local. Prioridades para una ciudad más inclusiva. En primer lugar, sería preciso que la política pusiera en el centro de sus principales prioridades el proyecto de una política de desarrollo económico con inserción social de las poblaciones desfavorecidas. Sería preciso desarrollar microempresas, comercios de proximidad y actividades de servicio, allí donde los espacios están estigmatizados. Paralelamente debería preverse unos recorridos de injerción mediante la creación de centros de recursos capaces de trabajar en red a fin de capitalizar y enriquecer sus experiencias. También habría que asegurar la calidad de los espacios urbanos, dotando a los barrios de equipamientos públicos y haciendo más seguros aquellos más conflictivos. La seguridad policial no debería, sin embargo, agravar la estigmatización de los llamados barrios difíciles. Estas actuaciones deberían ir acompañadas de una política de prevención que afectaría a la vez a los niños en edad escolar y a los jóvenes adultos en busca de una actividad profesional. También en este tema es necesario todo un abanico de intervenciones que deben federarse y trabajarse conjuntamente. Se impone otro desafío, el que afecta a la cuestión de la vivienda. Es deseable que nuestros políticos tengan en cuenta los efectos perversos de las políticas de vivienda en los países de Europa en general, y más particularmente en Francia desde hace más de 40 años. Se habla justamente de guetos, de espacios relegados. Una política adaptada podría rehabilitar esos espacios y permitir más cohesión social. Otro desafío, por último, surgiría de nuestra capacidad para desarrollar vínculos sociales, para tratar de hacer nuestras diferencias étnicas, raciales, culturales y económicas una riqueza y no un empobrecimiento. En los países de desarrollo, favorecidos por los movimientos de democratización y por la multiplicación de la reivindicación popular, el auge de las asociaciones y la emergencia de una sociedad civil organizada han permitido que la democracia participativa se concrete. Además de ese movimiento de democratización desde abajo, también se observen unos avances desde arriba que han puesto a la creación de estructuras o dispositivos que fomentan esa misma democracia.
Los enfoques participativos se han fomentado también gracias a las instituciones internacionales que han instado una buena gobernanza y han puesto el acento en reforzar el partenariado y la concertación entre todos los actores del desarrollo, en los que se conoce a las naciones el vasto movimiento de descentralización iniciado en el norte y en el sur que han permitido una transferencia de competencias más o menos real hacia las administraciones locales y más concretamente hacia las ciudades y los ayuntamientos rurales, al disponer de nuevas competencias y nuevas responsabilidades. Las administraciones locales deben fomentar los procesos de concertación con sus administradores, no solo por responder mejor a sus necesidades, sino también para garantizar una cohesión social en el territorio que administran. Por otra parte, la multiplicación de los agentes que actúan sobre la ciudad, el barrio o el municipio rural hace más compleja la gestión del territorio, más borrosos los límites de las competencias. La concertación local se convierte entonces en una necesidad para gestionar pacíficamente, con coherencia. Hay que consolidar y valorar el potencial humano que representan los colectivos pobres. Hoy existe unanimidad en constatar que el sistema de asistencia ha fracasado dentro del marco de una lucha eficaz contra la pobreza urbana. Se han producido como consecuencia numerosas iniciativas populares, sobre todo en los barrios más desfavorecidos, que muestran la autoorganización y la movilización de recursos de los que son capaces las poblaciones para salir adelante. En esa vitalidad y esa creatividad se basa el desarrollo de la ciudad informal. Muchos trabajos, relaciones y agentes del desarrollo local describen hoy la capacidad de inventativa de los colectivos más pobres de las grandes ciudades del sur. Numerosos barrios se han convertido en polos de innovación social, creatividad. Hay que valorar el potencial humano que representan las poblaciones pobres apoyando esas iniciativas y construyendo a reforzar esas capacidades. Muy a menudo las iniciativas propulsadas por los propios vecinos, dada la falta de compromiso en el estado de los espacios de la fragilidad urbana, han resultado en una gran eficacia. Hay que promover la construcción de un marco referencial metodológico al servicio del desarrollo social. Actualmente asistimos aquí y allá en la emergencia de nuevos agentes sociales en el escenario urbano. Desde hace 3 décadas, las asociaciones de vecinos, la ONG y los donantes de fondos se movilizan y reivindican su papel en la gestión de la ciudad. Dado el carácter nuevo de esa interfaz en el campo de la intervención urbana, sobre todo en las zonas pobres de los países del sur, las experiencias de esos nuevos agentes deben contribuir a la reflexión y la elaboración de una metodología y un marco referencial en materia de acompañamiento social en los proyectos que se realizan en la ciudad. Debe consolidarse un trabajo conjunto de los diversos inventores a fin de crear una fuerza común capaz de actuar eficazmente en el marco de una gestión concertada. Este enfoque debe basarse en la capitalización de todas las experiencias exitosas en materia de gestión urbana compartida a fin de consolidarlas y convertirlas en enseñanzas aplicables a otras zonas, adaptándolas naturalmente a las particularidades y especificidades de cada caso. Hay que multiplicar la formación de los trabajadores sociales. A menudo la ausencia de una formación adecuada y debidamente cualificada
perjudica el éxito del proyecto del desarrollo social. Frente al desafío actual, y dado que esa interfaz entre poblaciones e instituciones es más necesaria que nunca, la formación de agentes sociales es indispensable para que esos nuevos operadores de la ciudad se impliquen en la acción social urbana y en la lucha contra la miseria y la exclusión, más que nunca. Hay que fomentar la creación de módulos de formación de nuevos profesionales que les convierta en los intermediarios entre los diversos agentes de la ciudad, en un contexto de falta de compromiso por parte del Estado central. Para un desarrollo urbano mejor hay que preocuparse de promover y aplicar un desarrollo integrado a la escala de un territorio de acción definido para el conjunto de los implicados. El desarrollo urbano debe entenderse dentro de una dinámica compleja de una ciudad teniendo en cuenta los fuertes vínculos entre el conjunto de sus componentes. Actuar sobre la ciudad requiere un conocimiento de todos los sistemas complejos que interactúan y producen espacios de inclusión o de exclusión. Por otra parte, en un contexto de falta de compromiso por parte del Estado central y del incremento en las democracias nacientes en los países del sur, el campo de las competencias de las políticas locales se amplía y la sociedad civil emerge y se impone cada vez más como un socio de la buena gobernanza en materia de políticas urbanas. Aparecen espacios de gobernanza y de acción participativa que exige un refuerzo de su capacidad y precisan de la transferencia de herramientas y metodología de diagnóstico, de planificación, de acción y de seguimiento, así como podremos garantizar el éxito. Hay que militar a favor de un desarrollo urbano participativo real que entienda la ciudad en toda su complejidad. Es primordial pensar en la ciudad en relación con su espacio regional, con la red urbana que se inscribe más y más ampliamente con la red de ciudades en la que pueden participar. Es un enfoque global que tiene en cuenta la complejidad de la ciudad, las especificidades de sus componentes y las dinámicas de los diferentes espacios en los cuales se inscribe, más allá del Bindonville. Un estudio de campo ha demostrado que a menudo los habitantes de las bidonvilles de Marruecos no aspiran a cambiar de vida de bidonvilles. Interrogados con ocasión de los programas de realojamiento social, manifiestan su rechazo a ocupar nuevas viviendas sociales, abandonar el bidonville, lugar de convivencia y ayuda mutua, para trasladarse a un espacio en unos edificios anónimos con frecuencia resulta difícil. Para personas que en su mayoría son de origen rural, apegados a una vida de convivencia, favores mutuos, está claro que aspiran a una nueva condición, pero no en nuevos lugares. Esta reticencia se repite en todas partes donde las bidonvilles han preservado las relaciones de solidaridad familiar y vecinal. Allí donde se han creado microcomercios, microempresas, donde una economía informal, ignorada en el exterior, ha permitido sobrevivir la mayoría, reabsorbiendo los hábitats insalubres dentro de los barrios integrados en la ciudad y mejorando la atención sobre las cuestiones sociales. Se debería de producir una mejora duradera de las condiciones de vida. En la práctica, es precisa una buena ingeniería social de los proyectos para conseguir que se adecúen óptimamente con las características socioeconómicas de la población de los barrios desfavorecidos. Para la humanización de las ciudades, una política de rehumanización de las ciudades debería completar principalmente la
peatonalización del centro de las ciudades, de los lugares históricos, de las calles comerciales o de ocio de los barrios, siguiendo el ejemplo de Friburgo, de Brisgovia. Toda ciudad debería comportar un doble cinturón de aparcamientos, el primer de pago alrededor del centro peatonal, reservado a los transportes públicos, y el segundo, gratuito, alrededor del área metropolitana, a cielo abierto con derecho a un billete de transporte igualmente gratuito. Los barrios se rehumanizarían, transformándose en ecobarrios, como el barrio de Vauban de Friburgo, descontaminados, ecológicos, gracias al empleo de energías limpias. Se restablecería la mezcla social, florecería la convivialidad, la broma de Alphonse Allais, que proponía trasladar las ciudades al campo. Podría invertirse con la inserción concreta de espacios de jardinería, de pequeña ganadería, de apicultura, en los tejados de las ciudades, como se ha hecho en Toronto y en otros lugares. Así, la lucha contra la contaminación y los ruidos molestos, el estrés, el anonimato, sería al mismo tiempo un proceso concreto para la calidad de vida. Los transportes públicos y privados deberían ser no contaminantes, vehículos eléctricos o híbridos. Se podría establecer peajes urbanos como en Londres, donde se ha reducido considerablemente el tráfico procedente de fuera de la ciudad. Podría haber bicicletas, coches de alquiler a disposición de la ciudadanía para los transportes fuera de las zonas peatonales. La toma de conciencia ciudadana iniciaría en el coche compartido, a los taxis colectivos, triciclos eléctricos, los autobuses de gasolina se sustituirían por tranvías y metros, que podrían abastecer ampliamente los espacios suburbanos. El acceso de los camiones al centro de la ciudad se limitaría a las primeras horas de la mañana y se efectuarían servicios de entrega mediante transportes no contaminantes en puntos cercanos a los domicilios de las personas que están fuera de la casa durante todo el día. En América Latina, por ejemplo, hay algunas ciudades como Bogotá en Colombia y, disculpen si lo digo mal, Curitiba en Brasil, que han optado por basar en su sistema de transportes en una red de transportes con carril exclusivo, menos costoso que el metro, y con resultados bastante aceptables. Esta adaptación va acompañada de una estricta reglamentación por parte de los poderes públicos municipales que no encontramos en otros lugares. ¿En qué medida pueden usarse como modelo estos ejemplos latinoamericanos para algunos países del norte y aportar soluciones técnicas a la crisis del transporte urbano en otros países del sur? Pueden servir de inspiración en cuanto a organización y regulación para diseñar un sistema de transporte más eficaz de servicio de la ordenación urbana. El enfoque elegido por Bogotá y Curitiba ofrece, en cualquier caso, una ocasión para discutir sobre política y competencia local de organización de transportes públicos. Por último, el destino de las ciudades depende muchas veces de las iniciativas audaces y voluntaristas, que a menudo se explican por la personalidad de un individuo, un alcalde, por ejemplo, la voluntad de la sociedad civil, los vecinos de barrios organizados en asociación o una ONG. Los ejemplos de las iniciativas empiezan a multiplicarse aquí y allá y en su escala están dando resultados significativos, pero la suerte de la mayor parte de la megalópolis y capitales entregadas a la economía liberal sigue estando en manos de los promotores y especuladores. Por una parte, especialistas como urbanistas, arquitectos, por otra,
cada uno aislado en su campo y sin percibir el absoluto carácter multidimensional de los problemas urbanos, incapaces de pensar en la ciudad en su globalidad compleja. Conclusión, la humanización de las ciudades constituye un reto importantísimo para un futuro mejor en los países del sur y en los países del norte. Un número significativo de ciudades están aplicando una gobernanza basada en el papel decisivo de la participación de los ciudadanos. En ciudadanía recuperada no es ni un sueño ni una utopía inaccesible. Hoy más que nunca los poderes locales comprenden que es cada vez más difícil gobernar sin tener en cuenta las demandas sociales que se hacen oír en las ciudades y sin la participación de los vecinos y la asociación local en los proyectos que les afectan. Anexos. Algunos ejemplos reformadores urbanos realizados o en curso. Estocolmo, una ciudad de 1 millón de habitantes, es un modelo de ciudad verde. Utiliza la calefacción urbana en un 80%, el 70% de la cual se alimenta con energías renovables. La ciudad se ha fijado como objetivo abandonar las energías fósiles antes del año 2050. Los aspectos medioambientales son tenidos en cuenta sistemáticamente en las decisiones del ordenamiento urbano y el presupuesto de la ciudad. Actualmente, el 95% de la población de Estocolmo vive en menos de 300 metros de un espacio verde. Las numerosas zonas verdes de la ciudad contribuyen a la purificación del agua, la reducción del ruido, la diversidad biológica y el bienestar de sus habitantes. La instauración de un peaje urbano, votado en referéndum el año 2007, ha permitido reducir la contaminación atmosférica y desarrollar transportes colectivos no contaminantes. Así, desde el año 1990, las emisiones de gas de efecto invernadero han disminuido un 25% de la ciudad de Estocolmo y hoy son 50% inferiores a la media sueca. Estocolmo también ha establecido un sistema innovador de gestión integrado de los residuos o una tasa de reciclaje elevada, especialmente para los residuos orgánicos. El barrio de Bonn, en Grenoble, es un ecobarrio donde se ha decidido que la población fuera heterogénea. Se han instalado viviendas sociales de propiedad, residencias de estudiantes, comercios, oficinas y un cine. El conjunto Palmeiras, cerca de Fortaleza, en Brasil, inicialmente un barrio de chabolas donde se refugiaban los habitantes pobres procedentes del centro de la ciudad, expulsados por los promotores inmobiliarios. Bajo el impulso de Joaquín Melo, esa Vainenville, donde se ha convertido en un barrio popular, con casas de ladrillos en su mismo emplazamiento original. Tiene su propio banco popular, que concede microcréditos y ofrece todo tipo de operaciones bancarias a sus habitantes. Incluso dispone una moneda local y ha preservado su vida comunitaria. Hoy cuenta con 30.000 habitantes. Auroville, en el sur de la India. Es una ciudad de 2.000 habitantes, comunitaria por fundación, que practica la economía social y solidaria. En Hamburgo, el ecobarrio en construcción se calentaría por cogeneración, utilizaría energía solar, fotovoltaica y gestionaría la recuperación de las aguas pluviales. Masdar, una ciudad en construcción desde el año 2008. Cerca de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, funcionará exclusivamente con energías renovables, entre ellas la solar, un recurso constante en el desierto del Emirato. Se prevé que esté terminada en el año 2015
y que tenga 50.000 habitantes. Está pensada para funcionar con un nivel cero de emisión de gas carbónico y sin generar residuos. Dongtan, China. En un proyecto de ciudad ecológica que tenía que estar terminada para la Exposición Universal en 2010 en Shanghái y servir de modelo a otras ecopolis. La nueva ciudad estaría situada en la isla de Chongming, en la desembarcadura del Yangtze al norte de Shanghái, construida sobre 86 kilómetros cuadrados. La ciudad debería alojar inicialmente entre 50.000 y 80.000 habitantes. Está previsto que 500.000 personas se instalen allí en el año 2050. Dongtan permitirá emplazar todas las innovaciones técnicas y urbanísticas recientes, especialmente en cuanto a producción de energía verde, aislamiento, circulación, aplicará las principales y más modernas materias de ecología, con la implementación de eólicas, los transportes colectivos no contaminantes, los vehículos eléctricos, la utilización de la biomasa, el aislamiento vegetal, los paneles solares, etc. La Ecotown Seat en Gran Bretaña produce más energía que la que consume. Presenta un nuevo balance de carbono positivo. New Sundown, en una nueva ciudad en construcción en una isla artificial cerca de Seúl, Corea del Sur. Es el proyecto inmobiliario privado más importante del mundo y prevé acoger en el año 2014 a 65.000 residentes y a 300.000 trabajadores. Pero, sí, dice así, sus habitantes dispondrían de un Central Park neoyorquino, de canales venecianos, de un hospital americano, Johns Hopkins, de escuelas preparatorias gestionadas por la Harvard Education Faculty, New Uganda. Será una ciudad laboratorio donde los contenedores de basura públicos utilizarán etiquetas específicas para conceder un determinado crédito a todo aquel habitante que recicle una botella vacía. El sueldo de las viviendas será sensible a a la presión, y si detecta una caída, se contactará con los servicios de urgencias. En la U-City, la misma clave servirá para tomar el metro, para el parking, ver una película, abrir las puertas del apartamento. Todos los sistemas de información, residenciales, médicos, empresa, administrativo, compartirán sus datos. Residencia y oficina serán equipados de origen con múltiples sensores que recogerán datos de identificación, localización, climático y corporal que, a su vez, reintroducirá en el sistema de información global de la ciudad. Ese voluntarismo de las autoridades y muchos temores de la integración de New Uganda aguas arriba en el despliegue a gran escala de las tecnologías y servicios de informática persuasiva constituyen una ocasión única para observar in situ de la emergencia de sus usos. En New Uganda se está instalando un centro de investigación sobre los RFID, Radio Frequency Identification, financiado por el gobierno surcoreano por un montante de 297 millones de dólares. Las ecolópolis que deberían construirse en Francia serán ciudades de al menos 50.000 habitantes que integrarán una alta calidad medioambiental y las más modernas tecnologías de la comunicación. Servirán sobre todo para hacer progresar masivamente el urbanismo al servicio de objetos tales como infraestructuras de gran envergadura, transportes tecnológicamente punteros y construcciones sostenibles.
Estos espacios urbanos sostenibles deberían integrar empleo, vivienda, espacio de vida y mezcla social y emplear recursos energéticos renovables, eólicos, paneles solares, etc. Desempeñarían así el papel de laboratorios para la reducción del consumo de agua, la selección de residuos, el desarrollo de la biodiversidad, la reducción del consumo de aire acondicionado, la creación de estanques y espacios verdes, el acceso amplio y gratuito a las nuevas tecnologías de la información. Finalmente, deberán fomentar la mezcla social y la ciudad arruinada de Detroit ya contiene grandes huertos. Un emprendedor propone crear una granja urbana. Los ecologistas propugnan la implementación de carriles bici, corredores verdes y espacios de ocio allí donde estaban las antiguas fábricas. En Marinaleda, 2.700 habitantes en Andalucía, por iniciativa de su alcalde, Manuel Sánchez Gordillo, la ciudad autogestiona por sus habitantes. Se celebra asambleas públicas cada semana. Los ciudadanos mantienen las calles y los parterres los domingos sin recibir remuneración. No hay policía municipal. La cooperativa agrícola rentabiliza las tierras tras la exposición de los 1.200 hectáreas de la aristocracia latifundista. La cooperativa emplea la mayoría de la población con un salario igual para todos. Se ha eliminado el desempleo. Y bueno, eso fue el capítulo de hoy, espero que haya sido de su agrado. De igual manera les hago una invitación, por ahí me han estado comentando varias personas dentro de mis videos que estaría bueno que yo realizara un podcast en mi canal. Entonces aquí les empleo la idea. Sería de su agrado que su servidor hiciera un podcast de algún tema y pueden comentar qué tema les gustaría a ustedes que se hablara dentro de ese podcast. De mi parte, aquí sería todo. Le agradezco su atención y les deseo un buen día. Hasta luego.